24 de noviembre. Seguimos en el 2021. El tema de hoy, bueno, no de hoy, sino que ya empezamos a ver funciones, ¿verdad? Entonces, vamos, recuérdenme, definiciones que fuimos trabajando. A ver, ¿qué es que una función sea par o impar? ¿Se acuerdan? ¿Lo definimos o no? ¿No, verdad? Entonces, vamos a decir, sea f ¿alguien levantó la mano? Ah, ya vi, Gilberto, no lo definimos. Ok, entonces, sea f una función decimos que es par si f de x es igual a f de menos x con x en el dominio de la función, por supuesto. Y entonces decimos que una función es impar si f de x es igual a menos f de menos x. ¿Está clara la definición? A ver, ejemplos. Consideren las siguientes funciones. Consideren f de x, la más usual, para que nunca se les olvide, piensen en x cuadrada. Ustedes ya saben cómo es la gráfica de esa función, ¿no? Es una, ¿qué? Una parábola, ¿verdad que sí? Entonces, fíjense que si yo voy a tomar un ejemplito nada más, ¿no? Si x es 2, entonces f de x es ¿quién? 4, ¿verdad? ¿Y qué pasa si x es menos 2? Pues f de x también es 4. ¿Sí? O sea, resulta que f de 2 es lo mismo que f de menos 2. Y también pasa que f de 3 es lo mismo que f de menos 3, ¿verdad que sí? De hecho, pasa en general, para la parábola pasa que f de x es igual a f de menos x, ¿verdad que sí? A ver, demuestren esto último que acabo de decir, es decir, esto. ¿Cómo demuestro esto? Pues tengo que usar la regla de correspondencia, ¿no? Entonces, f de x es igual, la regla de correspondencia es x cuadrada. Entonces, tomas esta x y la elevas al cuadrado. Pero esto es lo mismo que tener menos x al cuadrado, ¿sí o no? Sí. Pero esto es f de ¿quién? De menos x. Por lo tanto, es cierto lo que decíamos, ¿no? Que f de x es igual
a f de menos x. Y entonces, ¿qué? F de x, que es igual a x cuadrada, es una función par. ¿Verdad que sí? Cumple la definición que escribimos aquí. ¿Están de acuerdo? Y gráficamente, geométricamente, ¿cómo es la gráfica? ¿Cómo es la gráfica de esta función? Pues entonces teníamos que si esto valía 1, entonces esto valía 1, y si esto valía menos 1, entonces esto vale 1, y si esto vale 2, entonces esto debería de ser 4, y si esto es menos 2, esto vale 4, así, ¿no? Y pongan chonguitos para que me quede bien el dibujito. Esto es más o menos así, imagínense. Imagínense la bonita. Miren. Todavía me cuesta un poco de trabajo hacer los trazos finitos con esta pluma. Pero es más o menos así, ¿no? Y entonces, ¿cómo tendría que ser geométricamente el dibujo de una función par? Déjenme poner aquí observación. ¿Cómo? Simétrica respecto a llana. Eso. Entonces, gráficamente voy. Una función par debe ser simétrica respecto al eje Y. Entonces, imagínense que aquí, en Y, ustedes ponen un espejo, ¿no? Entonces, lo que ven de este lado es lo mismito que está de este lado. Y pues sí, es simétrica respecto al eje Y. ¿Ok? Y para poner un ejemplo de las funciones impares, entonces la más clásica también es que consideren a f de x igual a x al cubo. ¿Cómo es esa gráfica? La gráfica de esa función. Porque fíjense que pasa otra vez, es así como una idea de tomar algunos valores. No estoy precisamente tabulando, solo quiero mostrar cómo es este asunto, ¿no? Si quisiera tabular, acuérdense cómo tabulábamos antes, ¿se acuerdan? Pues ahí tienen algo más o menos así. Entonces aquí ponían a las x y aquí ponían a f de x, ¿no? Y si x fuera 0, entonces f de x, dada esta regla de correspondencia, pues es 0. Y si x vale 1, entonces tengo 1 al cubo, que es 1 por 1 por 1, y es 1. Y si tengo menos 1 al cubo, menos 1 por menos 1 por menos 1, que eso es menos 1. Y si tengo 2 al cubo es, ¿cuánto? 2 por 2, 4 por 2, 8. Y aquí tengo menos 2, es igual a ¿qué? A menos 8. Entonces, para estos valores, fíjense que es cierto que f de 1 es igual a menos f de menos 1, ¿verdad? Porque f de 1 fue 1 y esto es menos, f de menos 1 es menos 1. ¿Están de acuerdo?
Entonces es cierto que esto es igual, o igual para F2. F de 2 es 8 y F de menos 2 es menos 8. Entonces es cierto que F de 2 es igual a menos F de menos 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, si grafico estos puntos, estos valores, para 1 tengo que vale 1. Tengo esto. Y para menos 1, esto vale menos 1. Y para 2, esto vale 8. Imagínense que este es el 8. Y para menos 2, estoy en menos 8. Ya sé que no se guardan las proporciones, pero imagínense que es ese. Entonces mi gráfica iría, ya sé que es una forma, fea de graficar, no válida para nosotros. Pero todavía no hemos visto formas de hacer gráficas, ¿verdad? Entonces, denme chance por el momento y vamos a tomar como que se vale esto de tabulación, ¿no? O sea, como que se vale que hagamos unos cuantos puntos y a partir de eso, podamos trazar este dibujo que es la gráfica asociada a esta función con esta regla de correspondencia. Digo que ahorita es válido, pero en un ratito, en un par de clases más, ya no va a ser válido, ¿va? Porque tenemos que justificar que efectivamente es así esta gráfica. Pero ahorita, por el momento, quiero dejarla así. Bueno, ¿cómo demuestro esto en general? O sea, quiero que en general demuestren, no con casitos particulares como este, sino en general cómo demuestro que f de x es igual a menos f de menos x. ¿Quién quiere hacer la demostración? Pues es igual que esta que ya habíamos hecho, ¿no? F Sí. de x es x al cubo y f de menos x es igual a menos x al cubo, ¿no? ¿Y esto quién les va a dar? Menos x al cubo. Sin ¿Cómo? paréntesis. Sin paréntesis, menos x al cubo. Sin paréntesis, Ujú, así. menos x al cubo, ¿no? Y pues ya, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, es cierto que f de x es igual a menos, vean bien el signito y todo, menos f de menos x. Y entonces, ahora sí, hagan díganme qué observan respecto de la gráfica. O sea, geométricamente, ¿cómo debería de ser la gráfica de una función impar? Asimétrica. Simétrica, pero simétrica respecto a quién. Emanuel, Respecto al origen, simétrica respecto al origen. eso suena. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí me entienden cuando digo simétrica respecto al origen? Sí. Para todos es claro a qué nos referimos con eso. Ok, entonces No muy bien, la verdad. voy. Entonces, gráficamente, una función impar debe ser simétrica respecto al origen. ¿Qué es que sea
simétrica respecto al origen. El origen es el 0, 0, ¿no? Es este. Ese es mi origen. Puedo verla, fíjense, esta rama que voy a poner en rayitas rojas, esta. Fíjense, háganla simétrica primero respecto al eje Y. ¿Qué les quedaría? Les quedaría una cosa aquí, ¿no? Y luego háganla simétrica respecto al eje X. ¿Qué les queda? Les queda esta. Eso es que sea simétrica respecto al origen. Primero doblo hacia acá y luego hacia acá. O bueno, al revés, porque imagínense que esta, primero vean la simétrica respecto al eje X. Y ahora vean la simétrica respecto al eje Y. Les queda esta, ¿no? Pueden verla como si tuvieran una dos veces simétrica. Primero respecto a un eje y luego respecto al otro eje. ¿Sí? ¿De qué otra manera la pueden ver? Porque ¿qué es la simetría? En geometría vimos que la simetría era un movimiento que no se nota. ¿Un movimiento acá? Que no se nota. Eso ¿Que fue no se nota? una definición muy coloquial, pero eso fue lo que vimos. No, creo que la simetría es así como que lo que ocurre de un lado puede también ocurrir del otro. Ajá, ajá. Y entonces eso respecto, o sea, aquí era fácil porque tienes este punto, es como que tomas esta distancia y como estás tomando respecto a este eje, entonces tomas esta misma distancia y entonces te da este punto, ¿no? O tienes este punto, tomas la distancia al eje y copias del otro lado esa misma distancia y te da este otro punto. Ahora díganme cómo veo eso aquí. O sea, cada punto que yo tenga acá, voy a obtener otro de este lado. ¿Sí? Y entonces, si se imaginan punto por punto, entonces les tiene que quedar esta que ya teníamos en verde, ¿no? O sea, para cada uno de estos van a obtener uno de estos. O pueden verla como les dije al principio, la transformación de dos. Primero la ven simétrica respecto a un eje y luego simétrica respecto al otro eje. Y esa es la que sea simétrica respecto al origen. A ver, déjenme decirles de una vez. Toda función que ustedes consideren, ¿es par o impar? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Entonces, 3. En general, no toda función es par o impar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Todo el mundo ve clarísimo esto? En general, no toda función es par o impar. Yo no, ¿por qué? A ver, díganme una función, ejemplo de una función que no sea ni par ni impar. Las trigonométricas. Las trigonométricas, ok, díganme una más facilita. Cualquier función constante. ¿Cualquier qué?
función constante. Pero una constante... fíjense que si tomo una constante, pues que ¿Podría sea ser una más o que menos. solo esté definida como a partir del cero, como la raíz? Ándale, esa me gusta más. Nada más déjame decir esto, ¿no? Si tengo aquí, por ejemplo, -2, va a ser lo mismo que esta que es 2. Pues va a ser igual esta constante, ¿no? Entonces, como que las constantes fallan. Podría ser también usando las anteriores, pero recorriéndolas, ¿no? Es como x Ajá, cuadrada más 12, recorriéndolas un algo poco, así. sí. Pero bueno, quédense con esta. Esta es una función que no es ni par ni impar. Porque de hecho su dominio solo existe, ya definimos dominio y todo eso, ¿verdad? En su dominio solo está definida para los reales positivos unión el cero. ¿No? Es una función que va de aquí a los reales. O bueno, los reales positivos también. Entonces esta no es par, pero tampoco es impar. Entonces es cierto lo que decíamos de que en general no toda función es par ni impar, ¿no? O sea, no tiene por qué ser par o impar. Bien, ustedes ya saben qué es que un conjunto esté acotado. Díganme cómo utilizo esa definición, eso que ya saben, para decir que una función está acotada superiormente. ¿Cómo escribo eso? Definición. ¿Qué diría? Que una función está acotada superiormente si el conjunto de las imágenes de f está acotado superiormente. Ajá. Sí, esa es la idea, ¿no? O sea, tengo que fijarme en el conjunto de las imágenes. Entonces vamos a escribir eso. Sea f que va de un dominio de la función contenido en R a R. ¿Esa fue la notación que se me marcó? Entonces, f está acotada. Primero voy a decir superiormente. O sea, está acotada por arriba. Sí, solo sí. Que debe de existir un elemento. Acuérdense, creo que le poníamos M, entonces le voy a poner M otra vez. Si solo sí existe este elemento es un real, tal que esta M es mayor o igual que f de x. Y esto pasa siempre para toda x que está en el dominio de la función. ¿Sí? Sí. Una duda. ¿También podríamos escribir que m es mayor o igual que las imágenes de la función? ¿Que M es qué? Mayor o igual que las imágenes de f. Ajá, pero ¿cómo escribimos las imágenes de f? No, es por pura anotación. O sea, a eso me refiero. Ajá, digo que las imágenes de f son estas, ¿no? Sí.
¿Sí está bien? ¿Es clara la definición? Si es clara, entonces díganme, por favor, cómo se escribiría, cómo definimos que una función está acotada inferiormente. Los escucho. Pues sería primero ahora sí que lo mismo, ¿no? Sea f Ajá. Sea del f, d sub f contenido en los reales a los reales. sí. Decimos, F es acotado inferiormente, si solo sí. Existe un número real tal que m es menor o igual acotada, por f de x para todo x en el dominio. sí, solo sí, existe. Ajá. Nada más le voy a cambiar, le voy a poner n. En los reales, tal que n es menor o igual a f de x, y esto debe de pasar para toda x en el dominio de la función. ¿Va? O bien pueden escribirlo primero esto, ¿no? Como quieran. Tal que para toda x en el dominio de la función, n es menor o igual a f de x. ¿Sí? Y entonces díganme cómo defino que una función esté acotada. Acotada a secas. Cuando digo acotada a secas me refiero a que esté acotada tanto inferiormente como superiormente. ¿Se acuerdan? Antes también escribimos eso. O sea, teníamos las 3 definiciones. Emanuel, dime. Al principio del enunciado, pues, lo de siempre, sea f Sea de f df. que va de un dominio de la función que está... Ah, ok. Con contenido de RNR. Un dominio de la función que está metido, sí que está contenido en R y va a los reales también. Decimos que está acotada. Una función. Ajá. Decimos que f está Acotada, acotada, sí, solo sí. sí, solo sí. Existe un alfa en los reales, Existe un alfa en los reales. tal que para todo x en... ¿Cómo En se el lee? dominio. Ajá, Esto, ok. df es dominio de la función. Ok, para todo x en df, Ajá, en alfa el es mayor o dominio de la igual función. que el valor absoluto de f de x. Ajá. Eso. Gracias. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Y esto ya habíamos visto por qué, ¿no? Ya habíamos visto diferentes, o sea, ya habíamos visto lo que implica esto. Y por qué esto nos dice que está acotado tanto superior como inferiormente. ¿Va? Bien, entonces ahora quiero referirme a las funciones, ya las nombraron hace ratito. Quiero que piensen en las funciones trigonométricas.
Y cuando les digo que piensen en las funciones trigonométricas, hay que pensar también en un triángulo rectángulo. Imagínense que esto es un triángulo rectángulo. Un poco chueco, pero... O sea que este ángulo es un ángulo recto. 90 grados. Entonces, ustedes piensen aquí en el ángulo teta. Y este triángulo tiene 3 lados. Les voy a llamar A, B y C. Entonces, hay 6 formas de encontrar razones entre los lados de este triángulo, ¿sí o no? Sí. 6 formas de relacionar o de encontrar razones entre los lados del triángulo. Razones son cocientes, ¿no? Tienen seno de teta, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, y eso es respecto a este ángulo teta, eso es importante, ¿no? Todo el mundo se acuerda de eso, ¿no? Que era importante respecto a qué ángulo estemos trabajando. Entonces, como estoy hablando del ángulo teta, eso es B entre C. Y luego tengo coseno de teta, que es cateto adyacente entre la hipotenusa. Otra vez respecto a ese ángulo es A sobre C. Y luego tengo la tangente de teta, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y esto fue B sobre A. Y tengo la cotangente de teta, cosecante, y también tengo la secante. La cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto, y entonces me queda, ¿cómo? A sobre B, y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, que es C sobre B, y esta secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, que esto es C sobre A. Hasta aquí, ¿todo el mundo se acuerda de esas? Sí. Bien, y de aquí, déjenme decirles, recordarles que de aquí tenemos nuestras primeras identidades trigonométricas, ¿verdad? Las que son más visibles en este momento. Entonces, déjenme las escribo de una vez. Identidades trigonométricas. Porque entonces el seno, o bueno, a ver, la cosecante es ¿quién? ¿1 sobre seno? 1 sobre seno de teta. ¿Sí? Todo el mundo lo ve claramente, porque esto es lo mismo que tener 1 sobre B sobre seno, y esto es 1 sobre seno de teta. Y entonces también tengo que, ¿qué? La secante. A ver, ¿qué me pueden decir de la secante?
es C sobre A. C sobre A. Y esto es lo mismo que tener 1 sobre A sobre C. Y A sobre C era coseno. Entonces esto es lo mismo que tener 1 sobre coseno de teta. Y entonces también me pueden decir que cotangente de teta es igual a ¿qué? A 1 sobre la tangente de teta. ¿Verdad? Son las primeras 3 identidades trigonométricas que podemos sacar a partir de estas relaciones que hemos encontrado entre los lados del triángulo. Pero a ver, antes de que le sigamos, quiero que me digan qué onda, qué es el seno de teta. Sí, ya vimos que estas, o sea, esto tiene que quedar claro. Si ustedes tienen un triángulo y tienen, bueno, obviamente tienen 3 lados, hay 6 formas de relacionar estos 3 lados, ¿no? Y estas son las 6 posibilidades. Y a esas les ponemos un nombre. Bueno, esta yo quiero que se llame seno, yo quiero que esta se llame coseno, yo quiero que esta se llame tangente y así. Y además, estas guardan una relación, las que puse en la izquierda, con las de la derecha. Y la forma en que están relacionadas son como lo escribimos aquí. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero, ¿cómo veo quién es el seno del ángulo dado ese triángulo? Entonces, hay que ubicarnos primero en el círculo unitario, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué es un círculo unitario? Ay, creo que me quedó acá. Un círculo de radio 1. El círculo de la radio 1, eso. Ay, si me queda derechito. No. Más o menos. Ok, imagínense que ese es mi círculo unitario. Más o menos. ¿Va? Y ahora piensen en un triángulo que voy a inscribir en ese círculo. Entonces, piensen en ese triángulo. Voy a tomar este ángulo, le voy a llamar X. Pues nada más, por conveniencia mía. Entonces, este círculo, dijimos que era un círculo unitario. Y que sea unitario es que el radio vale 1. Entonces, para esa X, díganme quién es el seno. Es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué eso quién fue? Para esta X. Cateto opuesto, que es sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa vale 1. ¿Verdad? Porque el radio vale 1. Entonces, a ver. Seno de X es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa, que es el radio, para este círculo que está inscrito, perdón, para este triángulo que está inscrito en este círculo unitario, entonces me queda así.
Y entonces resulta que el seno, debía haberlo hecho más grandote para que se vea mejor. A ver si puedo hacerlo grandote. Así más o menos. Ujú. Entonces, el seno, ¿quién fue? El seno de X es esto. Esto. ¿Sí lo ven? Eso es el seno de X. Bien, díganme quién es el coseno. El coseno de X es, dijimos, cateto adyacente entre la hipotenusa. Pero la hipotenusa, otra vez por ser el triángulo que está inscrito en ese círculo de radio 1, entonces la hipotenusa es 1, vale 1, ¿verdad que sí? Es decir, el coseno de X es el cateto adyacente. Para este círculo, para este triángulo que está inscrito en ese círculo. Entonces el seno es esto, perdón, el coseno. ¿Sí? Sí. Bien, entonces ahora díganme, por el momento me voy a quedar con estas dos. Yo sé que existen otras, pero por el momento me voy a quedar con estas dos, porque quiero que me digan cómo van las gráficas de seno y de coseno. Entonces por aquí vamos a hacer las gráficas. Son montañitas. Eso. Ay, ¿qué estoy haciendo? Entonces primero voy con seno y después hacemos lo mismo con coseno. Entonces por aquí quiero que me ayuden a hacer la gráfica de f de x es igual a seno de x. Y ya sé que ya la conocen, pero ¿por qué es así? ¿Cómo sabemos que es así? Me imagino que es así porque el punto de la hipotenusa va a ser más larga que, o sea, va a ser un valor más grande que los catetos. Entonces siempre va a ser el valor menor que 1 y mayor que -1. Ajá, claro, tiene que ver con eso, ¿no? Porque ya dijimos que la relación que se guarda es esta que pusimos aquí. Entonces, conforme esto se vaya moviendo, es decir, x es, pues lo dibujé así, pero bien x puede ser, para entonces x es esta, ¿no? Y entonces esto, esta altura es la que va variando. Y ya dijimos que esta es el seno, ¿no? Entonces, esta va cambiando, fíjense. Y si muevo aquí la X, es decir, me fijo en este triángulo, entonces seno es esto. ¿Ya vieron? Eso es lo que va cambiando. Estas alturitas que vamos tomando, porque esta es una altura, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a estas que van variando. Estas van cambiando y esas son las que tengo que poder ir dibujando aquí. ¿Están de acuerdo? Y efectivamente, ¿cuál es la altura máxima que puedo obtener? Por lo que decía el compañero que acaba de intervenir, ¿no? ¿Cuál es la altura más grande que puedo tener? 1. 1.
que es la de aquí, ¿no? O sea, cuando X esté aquí, cuando X sea todo esto. ¿Me explico? Cuando X sea todo esto, entonces el seno va a ser esto, que va a ser 1. Y la más chica que puedo obtener, ¿cuál es? Menos 1, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Sí? Cuando esté justamente aquí, X sea esto. Entonces, de ahí que la función seno de X es una función que está acotada, ¿verdad? O sea, ya desde ahorita me acaban de decir por qué esta función no puede pasar de 1 y no puede pasar de menos 1. Entonces, todavía no sé cómo es la gráfica, pero de que no pasa de aquí y de aquí, no pasa de ahí. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro por qué no puede pasar de ahí? Sí. ¿Puedes repetir, por favor? Ajá. Es que decíamos que X, fíjense, X, ¿quién está haciendo aquí? X es el ángulo, ¿no? X es el valor del ángulo. ¿Y quién es seno de X? Seno de X, por lo que dijimos aquí, es el cateto opuesto del triángulo que está inscrito en esta circunferencia de radio 1. Entonces, este cateto opuesto, que es el seno de X, está en función de X. O sea, cuando digo en función, me refiero a cada vez que yo mueva a X, esto se va a mover. Va a tener un valor diferente. Si no, pues esta es función de esta. Pero, ¿quién va a ser este? Así en el dibujito. Si ustedes piensen en el triángulo rojo. X es esto. ¿Y quién fue el cateto opuesto? Ah, pues fue esto. Esto. ¿Ya lo vieron? Ahora piensen en qué X se mueve. Piensen en el triángulo azul. Para esta X, o sea, desde aquí hasta acá, seno de esa X es esto. Esta que tenemos aquí en azul. Bueno, que ahora ya se ve negra. Ahora cambien a la X. Cambien a la X y ponla en verde. Para este triángulo verde, X es esto. Y seno de X es esto. Ahora yo les pregunto, como seno de X son estas alturas, ¿ya las vieron? ¿Cuál es la altura máxima, por decirlo de alguna manera, que puede alcanzar la función? 1, ¿no? 1. Ajá. Y eso va a ser cuando X sea, a ver, ¿de qué color me falta? Cuando X sea todo esto. Cuando X sea eso, esto va a alcanzar, seno de X va a alcanzar la altura más grande, que va a ser esta. O sea, va a alcanzar el 1. Y luego fíjense que cuando X empieza a cambiar de este lado, entonces otra vez esto empieza a decrecer. Y llega otra vez ¿hasta dónde? Hasta el 0, ¿no? O sea, seno de X son estas alturas. Entonces empieza aquí. La voy a poner en amarillo. Empieza aquí, valiendo 0. Va creciendo, 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 hasta llegar al 1. Y empieza a decrecer, 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 hasta llegar al 0. ¿Sí me siguen? Estoy viendo las alturas de estos triangulitos. Sí. Las alturas estas, el cateto opuesto. Entonces voy desde 0, llego hasta 1,
y bajo a 0 otra vez. Y aquí empieza a decrecer y llega hasta -1. ¿Sí? Llega a -1 y luego otra vez empiezan a crecer para llegar a 0. Entonces las alturas, o sea, los catetos opuestos, van desde 0, llegan a 1, bajan, 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 bajan hasta 0, siguen bajando, bajando, bajando hasta -1 y luego vuelven a subir hasta 0 otra vez. Y fíjense que aquí, pues yo puedo hablar de este valor. Ya hice un montón de encimaderos, déjenme poner aquí. Yo puedo hablar de este valor para X, que es este valor. Estoy contando de aquí hacia acá. Para este valor, o bien puedo hablar de este valor para esta X, o puedo hablar, fíjense, de este valor. ¿No? Y de hecho puedo hacer, pues no sé, empezando de aquí, puedo hacer esto 5 vueltas y pensar en este valor. Como X es diferente. Como valor en f de X, pues se va a repetir. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso siempre estudiamos estas funciones como en esta vuelta completa y luego ya sabemos que se repite. Por cierto, esa forma de repetir se le llama periódica, se llama que es de un cierto periodo. A partir de cierto valor, otra vez se empiezan a repetir y cada cierto valor vale lo mismo, ¿verdad? Entonces, les repito, como valor de X es diferente ser este que ser este, o que ser 1, 2, 3 y este. Como valor de X es diferente. F de X es lo mismo. Le corresponde el mismo valor a todas esas X. ¿Sí? Sí está claro lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí. Si alguien no ve clarísimo lo que estoy diciendo, porfa, dígame. ¿No? ¿Todos bien? Ok. Entonces, una última cosa antes de empezar a poner acá valores en observaciones. Déjenme poner la siguiente observación. ¿Cómo se mide la circunferencia del círculo? ¿No se acuerdan de la formulita? O sea, el perímetro. Ajá, esa. Como la circunferencia del círculo se mide. O sea, la circunferencia es el perímetro, ¿no? O sea, el círculo, vi que alguien me llamó. El círculo es todo esto. Y la circunferencia es esto. Lo que aquí se ve el dibujito
negro que hice con el circulito, ¿no? Esa circunferencia es el perímetro, ¿verdad? Se mide con perímetro igual a 2pi por radio al cuadrado. Esa es la formulita, no la hemos demostrado, pero la hemos usado 1.000 millones de veces, ¿no? 2pi por radio, al cuadrado. Eso es el perímetro. Y ahora díganme, para este círculo que estamos trabajando, sí es radio al cuadrado, ¿no? Ya me hizo pensar, Leonardo. ¿No es solo 2pi radio? Déjame. Creo que sí. ¿Sin el cuadrado? El El área cuadrado es es para pi el por área. al cuadrado, pero el perímetro sí es pi por diámetro. O sea, 2 veces el radio. 2pi por radio, sin el cuadrado. Ajá. Ok. Eso. Es que en este caso en particular no importaba, porque R vale 1. Pero mejor le escribo bien de una vez. Ok, 2pi por radio. Entonces, eso es el perímetro. Ahora, para este círculo, en el que el radio es 1, entonces el perímetro, o sea, la circunferencia, es 2pi. ¿No? Sí. 2pi. Y 2pi son los 360 grados. O sea, 360 grados es como que equivale a 2pi radios. Donde el radio para esto vale 1, porque es un círculo unitario. Entonces, hay una correspondencia también entre los 360 grados que tenemos aquí y el valor de 2pi, ¿verdad? O sea, 2pi es como si extendieran toda esta, como si aquí le rompieran y la extendieran, y hay una correspondencia entre estos 360 grados y esto, que es el perímetro, que es 2pi. ¿No? ¿Cuál es esa correspondencia? Pues hay que ir sacando como reglas de 3. A ver, 360 grados es 2pi. Entonces, 90 grados. A ver, díganme, 90 grados. Pi medios. Pi medios. Pi medios. ¿Sí, todo el mundo? ¿Ya porque se lo saben o porque la sacaron? Porque la sacamos. Ah, ok. Entonces, 90 grados son pi medios. Y 180 grados. Pi. Pi. Y 3 medios de pi. ¿Cuántos grados son? 270. 270. ¿Va? Entonces, esto, ahorita ya que estamos en estas, aquí no le voy a poner 90 grados o 180 grados o no sé qué grados, ¿no? Eso ya quedó, lo dejamos atrás. Ahorita me voy a referir a pi medios, pi, 3 medios de pi y 2pi. Imagínense que todo eso está así bien dividido, ¿no? O sea, imagínense que agarré mi reglita, esta reglita, y que esto era pi medios. Siempre se me va esto. Imagínense que agarré mi reglita que medía pi medios y simplemente fui
poniendo esto aquí, ¿no? O sea, todo está bien bonito. Ok, entonces, vamos a empezar. Dijimos que empezábamos para para x igual a 0, que es esta. Aquí, en la horizontal sobre el eje X. Eso es x igual a 0. ¿Seno de x vale? 0. 0. ¿Sí? ¿Todos? Pues no lo digan así como dudándolo. Quiero así seguridad. El seno de 0. x vale 0. Que es esto, ¿no? Lo que correspondería a este triángulo cuando x vale 0. Entonces, efectivamente, empiezo aquí en 0. Y luego, lo que dijimos, vayan checando, vayan cambiando las x. O sea, quiero que consideren las x que van desde aquí, que valía 0, hasta aquí, que vale pi medios. Para cada una de estas, imagínensela, pero imagínensela de veras, para cada una de estas x, aquí este triángulo va cambiando, como dijimos antes. Entonces, me van a decir los valores del cateto opuesto, que es la altura de estos triángulos. ¿Vale? Entonces, fíjense, empezamos en 0. Va cambiando, va cambiando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta llegar ¿a dónde? A 1, ya habíamos dicho. En pi medios llega a 1. Aquí. O sea, esto va aumentando, 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 aumentando. Hasta que en pi medios llega a 1. Ya estoy aquí, en este punto, azul. Ahora fíjense, x sigue avanzando, x sigue aumentando. Pero ahora voy desde aquí, que era pi medios, hasta aquí, que es pi. Para todas estas x, es decir, para las x que están aquí, ¿sí las ven? Para todas esas x, entonces, fíjense cómo va siendo el cateto opuesto, ¿no? O sea, esta altura. Entonces, estuve en 1, va empezando a decrecer. Son estas. Y llego aquí hasta 0. Entonces, voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando. Y cuando x vale pi, llegué en seno de x, otra vez aquí, en 0. Ahora piensen en estas x. Estas x van desde pi hasta 3 medios de pi. O sea, estas. Todas estas que están aquí, les corresponde todas estas que están aquí. Y fíjense que estuve yo en seno de x igual a 0. Estas empiezan a a decrecer, a decrecer, a decrecer, a decrecer, a decrecer, y llego hasta menos 1, ¿verdad? O sea, aquí. Me está quedando bien feísimo. No puedo. Espérenme. Déjenme muevo este pizarrón. Esto debía haberlo ensayado antes. No puedo hacer el trazo hacia abajo. Oh, no. Está bien feísimo, pero algo así. No, algo así. Está bien feo, de verdad. Yo estoy mejor de acá para acá.
Algo más o menos así. ¿Sí? Y ya nada más me faltan las que van de aquí para acá. Fíjense, aquí estoy en desde x 3 medios de pi hasta 2pi. Que 2pi, acuérdense que dijimos que eran los 360 grados, ¿no? Por aquí lo puse, 2pi. Entonces, para todas estas x que están acá, voy en seno de x desde menos 1 hasta... ¿Hasta qué? Hasta 0. Que es así. Esa es como la parte principal de seno de x. ¿Por qué? Porque en los que estuvieron antes, es decir, desde menos pi medios hasta 0. ¿Cuáles x son esas? Desde menos pi medios hasta 0. ¿Dónde están esas? Díganme en qué cuadrante están esas. Los cuadrantes, si se acuerdan, se enumeran. Este es el 1, este es el 2, 3 y 4. ¿En qué cuadrante están las x desde menos pi medios hasta 0? ¿En el cuarto? En el cuarto. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Están en el cuarto. ¿Por qué? A ver. Aquí empecé en x0, x va cambiando hasta x pi medios. Entonces, eso quiere decir que aquí venía menos pi medios, avanzo hasta 0, y por eso aquí sigo hasta pi medios. ¿No? Entonces, están en el cuadrante 4. ¿Cómo es el comportamiento en el cuadrante 4? En el cuadrante 4 tengo esto. Pues eso quiere decir que entonces, si yo pongo aquí menos pi medios hasta 0, se comporta como esto. Entonces, debería de tener yo esto. No. Esto debe de ser igualito, aunque no parezca, a esto. ¿Sí? Y entonces puedo hacer el mismo razonamiento hacia atrás, ¿no? O sea, desde menos pi hasta pi medios. ¿Dónde están esas x? ¿En qué cuadrante? ¿En el 1? No. ¿Me dijiste 1? Sí. Desde menos pi hasta pi medios. ¿En qué cuadrante están esas x? En el 3, ¿no? En el 3, ajá. Entonces, ¿sí? ¿Para todo el mundo está claro que están en el 3? Miren, yo estoy diciendo cosas y como no me dicen si sí o no, yo supongo que vamos bien. ¿Sí vamos bien? Entonces, están en el cuadrante 3 y en el 3 se comportan, esto era para el cuadrante 1, 2, 3, 4. Entonces, en el cuadrante 3 se comportan como aquí.
Ese es el que no me sale. Pero más o menos es esto. Esto que puse lo voy a poner en amarillo. Esto se comporta igual que esto. ¿Vale? Y si yo les digo, piensen en las X que están entre 2pi y 5 medios de pi. ¿Es en el primero? Esas están en el primer cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante, el comportamiento es como este, ¿verdad? Es como este. Entonces, aquí debe de ser así. ¿Sí está bien? Y entonces, por eso nos referimos siempre como a esta parte que va desde 0 hasta 2pi. Y a partir de ahí podemos saber con toda certeza que esta se va repitiendo. ¿Sí? Y esta se va repitiendo hacia acá. Y el comportamiento es el mismo para si seguimos aquí avanzando en X, ¿no? ¿Sí está bien? Y a esa forma era lo que yo les decía, porque fíjense en pi medios. En pi medios vale 1. En 5 medios de pi vale 1. Y eso quiere decir que si aquí le sigo, va a llegar aquí un valor, este valor, para el cual f de x va a valer 1 otra vez. ¿Qué valor es este, por cierto? 9 medios de pi. 9 medios de pi. Este es 9 medios. Este es 9 medios de pi. Y por cómo es el comportamiento de esta función, que no es casualidad, es por cómo construimos esto dentro del círculo unitario, ¿no? Que se repiten los valores. Entonces podemos decir que cada cierto valor de x va a valer lo mismo. Pero eso no solo pasa para el 1, sino para cualquier valor, ¿no? Lo que pasa es que es más difícil decir quién es este valor. Pero si a este le sumas 2pi, vas a tener otra vez este valor, que es el mismo. Y si a este le sumas 2pi, otra vez el mismo y otra vez el mismo. Entonces, podemos definir que es una función periódica. Ajá. Díganme, ¿qué es una función periódica? Lo voy a escribir aquí. Definición. Sea f que va de un dominio que está contenido en los reales a los reales, una función decimos que f es periódica si existe un número, le voy a llamar ρ, en los reales positivos, tal que f de x es igual a f de x más ρ.
que es lo que dijimos aquí. O sea, esta X. Ahora, esta X más algo valen lo mismo. Esta X más algo vale lo mismo. Ese algo es a lo que le estoy llamando ρ. O bueno, no le llamo ρ, le llamo P. Existe una P y le pongo P de periodo. Ahora fíjense que no solo quiero que eso pase, pues como a veces, ¿no? O para una X particular, sino que quiero, sí, porque eso podría pasar, pues para una función que hiciera algo, no sé, como así, y podría decir, mira, para esta X y para esta X más P, obtuve el mismo valor, pero esta no es periódica, ¿no? Entonces no quiero que pase para una X, quiero que pase Todo, ¿no? para toda X, en el dominio de la función. ¿Están de acuerdo? Y quiero P. P es la menor de las P's con esa propiedad. ¿Por qué digo la menor? Porque fíjense otra vez en el seno. Tengo este valor. Aquí le sumé, ¿quién es P? P para esta función particular es 2pi, porque si a X le sumo 2pi, me vuelve a dar este, ¿no? Pero fíjense cómo esto pasa para toda X. O sea, tomen ahora esta X aquí. Súmenle 2pi. Voy a tener esta. Y voy a tener que este valor es el mismo que este valor. Bueno, deberían ser el mismo. Lo que pasa es que mi dibujo está medio feito, ¿no? Pero sí me entienden la idea. Debe ser el mismo. Pero ahora fíjense que si yo tomo esta X y le sumo no 2pi, sino 4pi. Esto es pi, 2pi, 3pi, 4pi. Me vuelve a dar lo mismo. Entonces es cierto que si a cada X de estas le sumo 4pi, pues también me vuelve a dar lo mismo. O si le sumo 6pi, me va a dar lo mismo. Pero entonces, no puede ser esta función de periodo 2pi, o de periodo 4pi, o de periodo 6pi, o de periodo 20pi. ¿Me explico? El periodo es el número menor de todas esas pi's, de todas esas p's, perdón, que cumplen esa propiedad. En este caso, les dije 2, 4, 20, no sé qué otro número dije. ¿Cuál es el menor? El 2, 2pi. Entonces, P es el menor de esos números que cumplen esa propiedad. Y a P le vamos a llamar, a P le llamaremos el periodo de la función F. ¿Sí me expliqué, verdad? Entonces, seno de X es de periodo, ¿qué? ¿Es el periodo qué? 2pi. ¿Sí? Bueno,
Puede ser que ya me haya tardado demasiado, pero estoy tratando de justificar por qué la gráfica de esa función, que yo sé que ya se sabían, que la han hecho un montón de veces, que han trabajado con ella, etc. Estoy tratando de que todos veamos claramente por qué la gráfica es así. Porque a lo mejor en algún momento de la vida nos dijeron, la gráfica de seno de x es esta. Y todos dijimos, sí, claro, esa es la gráfica. Porque nos dijeron, porque el maestro dijo. Pero ¿de dónde sale? ¿Por qué es así? Eso es lo que estoy tratando de argumentar. Y hay cosas que todavía no están bien argumentadas del todo. Pero necesitamos más herramientas. Necesitamos herramienta de límites, necesitamos herramienta de primera, segunda derivada. ¿Va? Entonces después vamos a poder justificar mucho mejor por qué la gráfica es así. Incluso lo que en el CCH o en la prepa nos enseñaban como que es una gráfica continua, ¿verdad? Ya me adelanté mucho, pero ¿qué era una gráfica continua? Que pudieras hacer el dibujo sin levantar el lápiz del papel. Bueno, esa sería continua, aunque todavía no hemos definido qué es eso y no me quiero adelantar más. Pero entonces vamos justificando cada una de las razones por las que creíamos en algo y por qué eso es así, ¿verdad? ¿Sí está bien? Bueno, entonces voy a suponer que todos me están diciendo que sí, vamos bien. O tal vez ya los dormí, que para todos estaba súper clarísimo que esa era la gráfica. Oiga, yo tengo una duda. Dime, Ricardo. Si el periodo tiene una notación o algo así. No, solo le pusimos P. Ah, bueno. Ajá, por eso le cambié la letra después para que nos haga más fácil P de periodo, ¿no? Y solo tienes que checar, acuérdate, que cumple esto en la definición. Ok. Entonces, bueno, si todo eso está claro, más rápidamente vamos a poder dibujar. La función constante también es periódica según la definición. A ver, según la definición, dígame. No creo que sea periódica una función constante según la definición, porque necesita una arroz más chiquita que cumpla del arroz que cumple la propiedad. No. A ver, poder tomar la menor de esas P's que cumplen la propiedad. Entonces no vamos a poder tomar la menor, ¿no? Porque para cualquier X que tomen, súmenle algo y pues les va a dar lo mismo. Pero si le suman otra cosa, les va a dar lo mismo. Pero si le suman otro número, también les va a dar lo mismo. O sea, y entonces, de todos esos números que le fueron sumando, tomen al más chiquito. Entonces, no. Propiamente no es periódica. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces más pronto, si todo esto quedó claro, más prontísimo me van a decir cómo es la gráfica entonces de coseno. ¿Listo? ¿Listos? Entonces, aquí están mis ejes. ¿Estén de acuerdo en que también está acotada, no? Está acotada. Sí. Por la misma razón que habíamos dicho antes. Y la cota es 1 y -1.
O sea, la cota es esto de que de aquí no pasas, ¿no? La cota le está diciendo a la función de esta línea no pasas. De esta M mayúscula para la cota superior no pasas. O de esta N mayúscula para la cota inferior. De aquí, de este valor, no pasas. ¿Va? Bueno, entonces ya está entre 1 y menos 1. Bien, piensen en... Ahora tengo acá el círculo unitario. No, mejor dibujo mi propio círculo unitario para coser. Lo quiero aquí. Entonces, ahí está, un poco más centrado. Bien, entonces, ¿cuál era el coseno? Estoy otra vez pensando en el círculo unitario, todo lo que ya habíamos dicho. Es el cateto adyacente, ¿vale? Entonces, para x igual a 0, ¿cuánto mide? ¿Cuánto vale el coseno de esa x? 1. 1. ¿Todo el mundo ve claramente que es 1? Pero cuando Sí. les digo claramente, no les digo así como... No me refiero a todo mundo sabe, o todo mundo se acuerda, o todo mundo lo puede sacar de la calculadora. No me refiero a eso. Me refiero a que si está así clarísimo, ¿por qué tiene que ser 1? ¿Sí? ¿Todo mundo lo siente? Sí, está claro. De por qué son. Vale. Perdónenme que les insista tanto, ¿eh? Pero prefiero insistirles a que queden dudas. Entonces, para x igual a 0, el cateto adyacente efectivamente era este valor. Y este valor es 1. Ahora me empiezo a mover entre x que va a 0 y x que va a pi medios. A pi medios. Ese valor va desde 0, perdón, desde 1 hasta ¿dónde? Hasta 0. Hasta 0, ¿sí? Fíjense que conforme esto se va moviendo, fíjense, esto se va moviendo, este valor, que es el coseno, se va haciendo más chiquito, ¿no? Empezó siendo 1 y ahora se va a ir haciendo más pequeño. Y va a valer, fíjense, en pi medios, o sea, estoy pensando en esta línea, en la vertical, esto va a valer 0. Entonces, esto va haciéndose más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta llegar al 0. Ahora díganme para los valores que van de pi medios hasta pi. O sea, desde aquí hasta acá. Y en la recta es estos. Fíjense cómo estaba yo en 0 y va a empezar a hacer esto, ¿no? Estos valores. Hasta llegar a menos 1. Entonces estamos hablando de estos valores. Ya sé que está bien feísima, pero... Y luego para estos estoy... ¿En qué? De -1 a 0. Desde menos 1 hasta
hasta 0. Otra vez, fíjense en el triángulo aquí. ¿Cómo va quedando este? Otra vez llego hasta 0. Ahorita lo hago más bonito. Y esto, estuve en 0 y otra vez crece hasta 1, ¿verdad? Entonces, déjenme intentar poner esto más bonito. Está bien feísimo. Entonces debería quedarme algo más o menos así. Aquí menos chato. Un poquito más así. Y lo mismo que dijimos antes. Aquí se va a empezar entonces a repetir. Así, ¿no? Y cuando estoy en menos pi medios a 0, que estoy otra vez en el cuadrante 4, se comporta como en el cuadrante 4. Pero esto, ¿no? Entonces, esto va a ser así. Y si a cada uno de estos valores le suman 2pi, entonces va a ser otra vez como esto, ¿no? Y todo lo que habíamos dicho antes pasa también aquí. Entonces, esta que es f de x igual a coseno de x, cumple casi de forma análoga el mismo razonamiento que habíamos seguido para acá. Pasa lo mismo. Su periodo también es 2pi. Pero díganme, ¿cuál es la diferencia entre seno y coseno? Como que seno la pudiéramos obtener a partir de coseno, ¿sí qué? Si la trasladamos, ¿no? Si la movemos. Si lo movemos 2pi, digo pi medios. Pi medios. Sí. Pi medios. Entonces, tenemos otra identidad trigonométrica. Porque a nuestra tabla de identidades tendríamos que agregarle que seno de x es igual a coseno de pi medios menos x. O sea, la jalamos, la recorremos tantito. ¿Sí? Y coseno, déjenme ponerlo por aquí, coseno de x es periódica de periodo ¿qué? 2pi. ¿Sí? A ver, díganme, ¿qué otras identidades podemos añadir ahorita? ¿De este estilo? O sea, que x se le resta pi medios. Una que salga a partir de lo que hemos visto con senos y cosenos. Pues ¿Cuál me faltaría? hay una de que seno cuadrado de x
más coseno cuadrado de x es igual a 1. Ujú. Y esto es porque teníamos, era b sobre c, que al cuadrado es b cuadrada sobre c cuadrada, y esta era a cuadrada sobre c cuadrada, es decir, tenemos b cuadrada más a cuadrada sobre c cuadrada, y esto, ¿qué es Pitágoras? Tengo c cuadrada sobre c cuadrada, y esto es 1. Entonces es cierto que esta es igual a 1, ¿no? Ya de pasito la demostraron. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Bien. ¿Dudas, Sí, comentarios, Sí. nada? ¿Todo Todo bien? bien. Ok. Entonces, pues ya le dejo hasta aquí y continuamos con esto la próxima vez. ¿Va? Mañana igual es con usted, ¿verdad? Mañana, no, mañana es con Marco. Acuérdense que a mí me ven martes